¿Qué tal, amigos? Vamos para cerrar la semana esta videocápsula de viernes, donde comentaré un tema que López ha utilizado prácticamente como su caballito de batalla, como cuchillito de palo, dale y dale y dale, la corrupción. Logró de manera muy efectiva vender la idea de que los únicos corruptos son los políticos. Y los políticos de los otros partidos y del gobierno en turno. Él se presenta como una blanca paloma, impoluto, sin mancha alguna, por pequeña que ésta fuera. Y todos, evidentemente, los que han llegado a su regazo, pues son perdonados y purificados. De tal manera que un buen número de fichas y de corruptos, bien conocidos por sus tropelías en lo que se refiere al dispendio y sustracción de recursos del erario, han sido perdonados y ocuparon sendos puestos de candidatos, sea de diputados federales, senadores o diputados locales y presidentes municipales. De tal manera, pues, que la corrupción ha llegado a muchos ingenuos a convencerlos de que los únicos corruptos en este país son los políticos. Pero vayamos, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Lo primero que debe decirse es que la corrupción no es un delito. En otras cápsulas yo he mencionado esto y muchos se molestan porque digo eso. Bueno, no importa que se molesten, pero la realidad en cuanto a la legislación se refiere es inobjetable. La corrupción no es un delito, es una conducta moral de cada individuo, de cada persona. Tan no lo es que en uno de los 50 puntos, esta tomada de pelo de López, dice en uno de ellos, y se enviará una iniciativa al Congreso para hacer de la corrupción un delito grave. Es evidente que al plantearlo así, pues está reconociendo implícitamente que la corrupción no es un delito. Ya verá, en caso de que esta locura de enviar una iniciativa con ese objetivo, ya se dará cuenta él de que en cuanto tomen eso personas que sí saben de leyes, pues le tendrán que decir o explicarán que no es posible hacer de una conducta moral privada un delito. Pero eso será posteriormente. Muy bien. La corrupción, pues, ha servido para ocultar muchísimos problemas. ¿Recuerda usted aquellas imágenes de Bejarano recibiendo los paquetes de billetes con ligas en una bolsa, etcétera? Que el constructor o el proveedor o contratista del gobierno del Distrito Federal y su relación con la señora Rosario Robles, Carlos Ahumada. Y luego otro video donde está un personaje muy cercano a ella, Ramón Sosamontes, y luego también Carlos Imas, que en aquel entonces, si no estoy equivocado, era el delegado en Tlalpan y hasta donde sé, ex esposo de la candidata triunfadora al gobierno, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Gustavo Ponce, también lo recordará usted en Las Vegas, tirando miles y miles de dólares, todos ellos personajes muy cercanos a López. Él, no voy a poner en cuestión si es corrupto o no, porque no es función mía andar diciendo o averiguando quién lo es y quién no. Al decir yo que es una conducta privada, pues debo respetar esa situación. En tanto, no se le inicie un proceso por alguna conducta delictiva debidamente tipificada en la legislación penal de este país, pues es evidente que López está libre, vamos a decir, de pecados en esa materia. Pero lo que sí no puede eludir él la responsabilidad es de protector y cómplice por esa razón de algunas personas que evidentemente son y han sido descubiertas y puestas exhibidas como personas que han cometido actos delictivos que podrían caer en lo que genéricamente llamamos corrupción.
Pero la corrupción, le decía a usted, que ha sido el caballito de batalla, y no pocos ingenuos, unos realmente ingenuos y otros haciéndose o queriéndose hacer pasar por ingenuos, han vendido la especie de que todos los corruptos están en el resto de los partidos políticos y solo en esos partidos políticos y en el gobierno en turno. La verdad es muy diferente. México es un país que desde tiempo inmemorial vive por la corrupción, con la corrupción y por la corrupción. Evidentemente hay niveles. No es lo mismo vender mercancía pirata y también comprar mercancía pirata. No sé si desconozca usted esto, pero en lo que se refiere a este tipo de productos, tan es delincuente el oferente como el demandante, el que la adquiere. De tal manera, pues, que en este país la corrupción es quizá, junto con las colas para tomar el camión o para entrar al metro, lo más democrático que existe. La corrupción nos cubre a todos. Por eso, recuerda usted cuando López Portillo utilizó un lema en su campaña: la solución somos todos, e inmediatamente la raza víbora la cambió y dijo: la corrupción somos todos. La corrupción es lo que permite o hace posible en muchas áreas de la administración pública y también de la sobrevivencia de empresas privadas para que funcionen la primera y las segundas. Hay permisos que un burócrata otorga con base en algún reglamento que tiene 40, 50, 60 o más años. Es evidente que nada tiene que ver el texto de esta pieza legal con la realidad que se vive hoy en día, pues eso, en vez de proponer él a alguien que tuviera capacidad de iniciativa para modificarlo y ponerlo al día, pues es un medio de exacción. Son muy conocidos los casos donde usted, para abrir algún pequeño restaurancito, una cafetería o lo que sea, usted tiene que untarle la mano al burócrata porque él aduce un conjunto de reglamentos y de requisitos las más de las veces estúpidos o absurdos. La corrupción, pues, no es privativa de una persona que trabaja en el sector público en esta administración federal. Tampoco es privativa la comisión de conductas corruptas de todos los partidos, excepción hecha de Morena. Repito, pues, la corrupción es algo que nos arropa, como madre amantísima nos cubre a todos y nos colocamos ella abrazándonos a su alrededor. La corrupción, aquel que diga es que los políticos corruptos, sin reconocer que también hay la contraparte, el que le ofrece a esos políticos un soborno, etc., está fuera de este mundo o es de otro planeta. Y le voy a dar un solo ejemplo para que vea usted cómo la corrupción, hasta en las mejores familias y hasta en los partidos políticos santificados, se presenta. Cuando se dio la tragedia del temblor del 19 de septiembre del año pasado, del 2017, y luego posteriormente otro, los partidos políticos demagógicamente, porque eso sí, eso también son demagogos los que los dirigen, los que participan, etc. La demagogia es también, junto con la corrupción, lo que alimenta la vida de los partidos políticos. Vamos a dar lo que nos dan las prerrogativas para los damnificados. En aquellos momentos yo me cansé, como decía mi mamá cuando yo era chamaco, ya se me hizo la boca chueca de estarte diciendo que no te bañes en el canal, me decía mi mamá ahí en San José de Bacum. Bueno, se me hizo la boca chueca de decir, señores, los partidos políticos constitucionalmente no pueden ellos dar esos recursos a particulares. Si no los van a utilizar para los fines etiquetados, tienen que reintegrarlos a la tesorería de la federación. Se me echaron encima y usted, y que mire, y se lo van a robar, una bola de estupideces. Bueno, en el dictamen o en el planteamiento que hace el INE hoy en relación con un fideicomiso, que creo que su nombre era por los demás,
que creó Morena, donde decían que iban a dar la mitad de sus fondos, etc., al final resultó un esquema para lavar dinero de todo lo que ilegalmente, con seguridad, obtienen aquí en la Ciudad de México mediante sobornos o derecho de piso o lo que sea, y personas privadas haciendo cola en un banco. Ya seguramente está usted enterado de ellos. Y por eso les pusieron una pequeña multa de 197 millones de pesos, que es 2 veces y media la cantidad que está en entredicho. Bien. En ese momento López salta y dice, es una venganza vil del INE. A ver, pero si todavía ayer o antier o hace 3 días hablaba maravillas del INE. ¿Qué institución tan rara que prácticamente el mismo día ni siquiera se habían contado todos los votos, ya le estaba dando la victoria a López? Y él feliz de la vida, el INE cumplió su trabajo, se portaron muy bien. Y ahora, cuando el INE, en un trabajo que viene de hace tiempo, da a conocer los resultados y da a conocer los hallazgos en cuanto a estas muestras de corrupción, pero además innoble, porque utilizando la tragedia, la desgracia de miles de damnificados, el INE exhibe a un grupo de personajes alrededor de Morena como beneficiarios del lavado o del traspaso de varias decenas de millones de pesos. Y se preguntará usted, bueno, ¿y dónde quedó la honestidad valiente y solo nos quedó la corrupción cobarde? Ahí donde ha estado siempre. Porque eso que ve usted de Morena, eso lo han hecho siempre. Y muchos de los que están ahí lo han hecho desde que estaban en otros partidos. No se olvide usted que López estuvo una gran cantidad de años como priista. Él se inscribió en el PRI después del movimiento del 68, de la matanza del 2 de octubre. Él se hace militante del PRI. Fue presidente del Comité Estatal del PRI. En un acto de servilismo y abyección le compuso el himno del PRI en Tabasco. Cuando ya no lo quisieron hacer candidato a la gubernatura de Tabasco, se sale de ahí, y luego cuando ya no le conviene el PRD, se va y funda y crea su propio partido, su negocio. Es decir, ese es López. Y ha convivido siempre con corruptos y entre ellos se ha movido, sabe perfectamente. No los denuncia, convive y aprovecha esa situación. Y muchos de los que están a su alrededor se han beneficiado cuando han coordinado una bancada, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, o cuando algún otro fue gobernador, y así. O uno que va a ser senador cuando fue secretario general de un sindicato, etc. Es decir, todos esos vienen por los niveles en que se han desempeñado, han cometido actos de corrupción. No nos chupemos no solo el dedo, no nos chupemos los 10 dedos de las 2 manos. Sin embargo, López logró engañar a muchos de que no le han encontrado nada. Pues el señor no se sabe lo de sus impuestos, no se sabe qué facturas exhibe, etc. Eso es corrupción también. No nos hagamos tontos, pues. Pero pues como todo el mundo tiene pánico y no, ¿cómo me voy a meter con él? Pero eso no borra la realidad de sus conductas corruptas. De tal manera pues que cuando le escuche hablar es que la corrupción se barre de arriba a abajo y la mentira que te eché y todo un choro mareador, le suplico encarecidamente, no le crea. La corrupción, pues, para terminar, es algo que está presente en todos los sectores sociales, en todos los niveles socioeconómicos, en todas las áreas de la administración de los 3 órdenes de gobierno. La corrupción, como se decía ya por los años 60, es el lubricante que mueve la máquina del sistema. Y decir que con una ley o con la llegada de López se va a acabar, se requiere estar muy mal de la cabeza o haber perdido todo signo de cordura para hacer una afirmación que pues solamente algún retrasado mental quizá estaría en condiciones de defender esa tontería. Espero pues que lo haya convencido a usted o le haya dejado ahí una pizquita de interés para que vea usted la corrupción con otros ojos. No pensar
que solamente los políticos que están en todos los partidos diferentes a Morena, y por supuesto pues también sus socios, los del Trabajo y Encuentro Social, pero todos los demás son corruptos, y los de este gobierno todos son corruptos, y los anteriores corruptos. Los únicos que no son corruptos son los dirigentes de Morena, los que están alrededor de López, y también aquellos a los que él ha perdonado, los ha cubierto en su regazo y les dijo: vengan a mí, hijos míos, y automáticamente ustedes están perdonados y purificados. ¿Qué purificados van a estar, hombre? Son y siguen siendo y serán una bola de sinvergüenzas hasta que se mueran. Muchas gracias, pues, y lo espero el domingo con una cápsula semanal donde trataré de resumir lo que ha pasado en estas 3 semanas. Espero que tanto esta como aquella sean de su interés. Muchas gracias.